Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Qué gusto me da verles, oigan. Qué gusto me da verles, de verdad. Un lunes más. Ya vamos en la sesión 16 y realmente 17 porque tuvimos una sesión al principio, que fue una sesión una sesión como de todo lo que íbamos a ver, de toda la ruta, y ya vamos en la 16. Se fue bien rápido. O sea, yo creo que ha sido extenuante, pero a la vez, pues ya estamos casi al final de nuestro programa. Entonces, pues vamos a orar para que el Señor nos acompañe, para que Él pueda tocar nuestros corazones. Finalmente es Él y solo Él quien puede traer palabra para nosotros. Como les digo, estoy haciendo un experimento, estoy transmitiendo en TikTok. Los que están en TikTok, esta es una de las sesiones que tenemos en los grupos de restauración del corazón. Entonces van a ver una sesión directa. No pueden ver la presentación, pero bueno. Y para los que no están acá, pues también estamos grabando la sesión para que la puedan ver. Entonces, tenemos nuestro programa habitual. Siempre iniciamos con una oración, como les digo, pues para que el Espíritu Santo esté con nosotros, que Él pueda traer palabra, que seguramente tenemos dudas, seguramente tenemos preguntas, tenemos dolores, cosas que nos están pasando, y tal vez el estar aquí es una respuesta justamente de Él. Algo quiere decirnos que pueda alentar nuestros corazones. Después vamos a ver el tema de hoy, que es un tema que nos está enlazando con lo que empezamos a ver la sesión pasada, que tiene que ver con la unión del hombre y la mujer en el principio y cómo esa unión pues estaba pensada perfecta. Y después vamos a ver, como siempre, un video. Traigo 2 videos, no sé exactamente si los voy a pasar o no, pero espero que sí. Para los que están en grabación o en TikTok, pues les voy a pasar la liga para que lo puedan ver. Y después el tiempo de compartir, que ese pues solamente lo vamos a vivir los que estemos presentes a través de la liga que tenemos en Meet. Solamente los que estemos en liga de Meet son los que vamos a tener el tiempo de participar. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar juntos nuevamente. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos, sabes que tenemos inquietudes, que tenemos dudas, que tenemos también dolor y que también tenemos esperanza, Señor, y tú nos traes justamente para poder hablarnos al corazón, para que podamos encontrar esa palabra que hace tiempo buscamos, para que podamos resolver esas dudas que también nos aquejan, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo hable justamente a nuestros corazones, que sea Él y solo Él quien traiga esta palabra que estamos buscando y que yo sea solamente un canal efectivo para que Él pueda estar aquí el día de hoy, Señor. Acompáñanos, te lo suplico. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, pues miren, por acá hay alguien más. Fabi, ya está. Listo, pues entonces vamos a empezar. Traemos una enseñanza muy intensa de todas estas semanas. Yo siempre la repito porque además nos ayuda a contextualizar. Espero que no se aburran porque creo que muchas de las cosas que hemos visto antes son cosas que volvemos a recuperar. O sea, es impresionante cómo la Biblia nos habla de cosas que nos volvemos a encontrar y que tienen todo el sentido. A veces decimos, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, pero la verdad es que es sumamente maravillosa. Entonces, vamos a hacer un breve recuento. Estamos hablando de la creación del hombre y la mujer en el principio. Bueno, y lo que veíamos es que en el principio, después de Dios hacer todo perfecto, después de crear absolutamente todo, creó al ser humano, ¿no? Al ser humano que había hecho a su imagen y semejanza y que lo había creado hombre y mujer. Y lo dice súper claro para que no haya estas confusiones de que no, que la Biblia machistis, que el hombre, no sé qué. Dice la Biblia, Dios creó al ser humano, hombre y mujer lo creó, a su imagen y semejanza los creó. Entonces, crea al ser humano, pero cuando se hace un detalle de la creación del ser humano, habla acerca de esta parte cuando el hombre no tenía esta separación sexual, ¿no? Entonces, como era uno solo, por así decirlo, era un solo ser
que no tenía esta composición en dos, pues el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y es la primera vez en todo el relato de la creación donde Dios dice que algo no está bien de lo que él hizo. O sea, él dice todo lo que hizo es bueno. Luego dijo que era muy bueno cuando terminó la creación, pero cuando habla del ser humano dijo que no era bueno que estuviera sola, ¿no? Y esto, como recuerdan, después nos va a hacer eco cuando después crea justamente esta parte de la mujer y el hombre, y cuando se encuentran, pues justamente tienen esta comunión que los lleva a parecerse más a Dios. Entonces, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, y dice que le hará una ayuda adecuada. Y fíjense que cuando vemos la parte del texto hebreo, dice que hace una ayuda frente a él. Y esto es impresionante, otra vez, por todas estas ideas que tenemos respecto de que si la religión es machista y de que si Dios y que todo esto, todas las ideas que nos hacen pensar, pues no, en la Biblia dice, creó una ayuda que estuviera frente a él, es decir, una persona de igual dignidad, con las mismas características, imagen y semejanza de Dios, que estuvieran unidos para cumplir una misión, la misión que Dios les había dado, que a la vez eran parte del mismo ser que creó Dios al principio y que después hubo esta separación que los hace completamente diferentes y a la vez completamente complementarios, ¿no? Entonces, Dios hace esta ayuda frente a él, y qué bonito, porque dice también el texto hebreo, que dice que Dios tomó un costado del hombre, de este ser humano antes de la separación, y dice que modeló a una mujer de lo que había tomado. Y esto es muy importante porque no es que Dios haya creado un nuevo ser, no es que dijo, este ser que hice está defectuoso, no sirve, sino que Él vio que necesitaba ser este complemento perfecto y modeló algo que fuera totalmente igual en dignidad a Él, igual de complementario. Y pues a partir de ahí viene esta unión que nos evoca a la comunión que tiene Dios con su pueblo, que tiene Dios con nosotros, y a la vez la comunión que sí estaba hecha para el hombre y la mujer en el principio. Esta comunión perfecta que la semana pasada vimos y que todos quedamos muy contentos y muy ilusionados porque pues deberíamos tener esperanza. Es decir, el Señor se regocija en las parejas. Entonces, no porque no hayamos tenido éxito con una relación, deberíamos de despreciar o darle la espalda al amor, porque el amor se hizo a partir del diseño perfecto de Dios en el inicio, y otra vez, es parte del plan, es parte de lo que el Señor quiere, es lo que al Señor le gusta, y justamente todo lo que estamos viendo alrededor de este mundo, con ideas, con el mal, con las parejas que rompen, como nosotros que hemos roto, todo esto que ha estado transgrediendo el diseño de Dios, pues tiene que ver con romper lo que el Señor hizo en un principio, que es esta comunión perfecta entre el hombre y la mujer. Muy bien, entonces ahí nos quedamos la semana pasada y estamos hablando de este texto bíblico, Génesis 2, en el 23 y el 25, y ahí es donde dice este hombre, después de la separación, dice, Dios le trae a la mujer y dice, él exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y decíamos que parecería que fue un flechazo, un encuentro de amor que no tuvo remedio, cayó profundamente Adán enamorado de Eva y viceversa, pero que en realidad antes de eso debía haberse parecido un efecto de amor que se parece más al de una madre y un hijo, ¿no? Un efecto de amor donde no tienes duda que esta persona con la que te estás encontrando es parte de ti mismo. Es parte de ti mismo y que a partir de ese momento los une algo y no los puede separar, ¿no? Y entonces veíamos que
Adán, en esta parte de ir nombrando como un efecto del propio conocimiento que tenía de la creación que se le iba presentando, pues pone nombre y dice, pues ella se llamará Ish, Isha, porque de Ish fue tomado, es decir, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ella, si podríamos hablarlo en términos del español, debería ser, ella es una varona porque del varón fue tomado. Más o menos eso diría. Y dice, eso explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une con su esposa y los dos se convierten en uno solo, en una sola carne. Y fíjense cómo aquí vimos también que tenemos esta especie como de juego literario que hay en la Biblia, donde nos reitera una idea que se sustenta con una frase anterior y dice, explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, es decir, asume que todo hombre vendrá de la unión hombre y mujer que se crea en el principio, eh, para que él después se forme a su vez una sola carne con alguien más, es decir, con un nuevo hombre y con una nueva mujer. Y entonces veíamos cómo cuando hablaba, por ejemplo, en Mateo, que dice que lo que el hombre une, que lo que Dios une no lo separe el hombre, más allá de ser una advertencia de pecado, más bien es una observación de la consecuencia natural que tiene esta unión divina, que es muy difícil de separar. Y veíamos también todos los riesgos que hay en llevar a cabo esta unión de facto sin toda la protección que hay alrededor de ella, sobre todo en el matrimonio. Y vemos que hoy en día, pues ni siquiera el matrimonio es la garantía por todo lo que está pasando. Entonces, se hacen una sola carne, pero a la vez tienen la posibilidad de crear una sola carne, es decir, de crear una nueva vida a partir de esta unión. Veíamos cómo adelante la Biblia dice, porque son dos mejor que uno, ¿no? Habla acerca de esta unión de pareja y luego dice, porque hilo de tres cuerdas no se rompe fácilmente. Entonces, así está siendo una evocación al producto de la unión de una sola carne, pero a la vez a la creación de la familia. Una familia que después de ver la historia de María y José, que también vimos, pues vemos cómo la redención del mundo, que es Jesús, entra a partir de una familia, ¿no? Y entonces, nuevamente se hace presente esta comunidad tripartita, por lo tanto, Dios nos sigue mostrando que efectivamente hombre y mujer somos imagen y semejanza de Dios. Bueno, ahora sí, ahí nos quedamos. Y fíjense que intencionalmente hubo una parte de este mismo verso que no les puse, porque de repente parece que es algo que está ahí como si estuviera de chipote, como si es algo que no tiene sentido en el relato, si viene diciendo cómo se crea el hombre y la mujer y se encuentra con ella y se hace una sola carne, y de repente dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. Y fíjense que aquí ya estamos entrando en materia de esta sesión. Hay cosas maravillosas porque la semana pasada hablábamos de cómo la pareja es buena, cómo la unión de hombre y mujer es buena, pero cómo hay una serie o un marco de protección que crea Dios para que esa pareja pueda cumplir su cometido. Y ese marco es el que Dios da. Dios nos dice cómo debemos unirnos y cómo debemos amar. Y entonces, eso es lo que pasa en este momento del principio. Cuando Adán y Eva se unen y se vuelven en una sola carne, estaban en el jardín del Edén, en el paraíso. Y estaban en el paraíso porque estaban con Dios, porque estaban viviendo conforme la voluntad de Dios
y conforme al marco que Dios les había dado. Todo lo que ellos tenían para sí y para su pareja era lo que Dios había preparado para ellos. Por lo tanto, no sentían vergüenza, a pesar de que estaban desnudos, es decir, que estaban expuestos con todo su pensamiento, con todo su amor, con todo lo que eran, incluso con su cuerpo expuesto, no sentían vergüenza, porque estaban siguiendo esa voluntad del que los creó. Y eso es lo que estábamos platicando la semana pasada. Si tú decides buscar a Dios, conocerle, saber qué Él quiere de ti y qué quiere para tu pareja, tú vas a estar viviendo una historia de amor plena y sin vergüenza, que no es la que nos vende el mundo, la que primero tienes que probar y después tienes que ver si te gusta, que primero tienes que saber si esta persona te corresponde y no, este amor donde nos guardamos cosas, este amor que requiere de pruebas y no de compromisos. Y ese amor sí nos da vergüenza, pero este no da vergüenza. Y esta es como que la apuesta y la oferta que Dios hace al mundo en cuestión del amor de pareja, el amor de esposos. Y cuando seguimos leyendo el resto de los versículos que los vamos a leer bastantes versículos hoy, te empiezas a dar cuenta cómo ese momento del inicio empieza a distorsionarse. Y cómo entra el pecado a la pareja y cómo la pareja empieza a caer casi sin saberlo. Y aunque el relato parece que está hablando primero de Eva y la transgresión de Eva, realmente está hablando de esta dinámica de pareja donde hay alguien haciendo oídos al mal y hay alguien ausente. Hay un hombre ausente, un hombre que no está poniendo atención de lo que está pasando en su casa. Entonces dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales que el Señor Dios había hecho. Y fíjate qué interesante, porque no dice la serpiente era más fuerte, no dice la serpiente era más poderosa, no dice la serpiente era terrorífica, dice la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales. ¿Y qué implica la astucia de esta serpiente? Que la serpiente que representa el mal no siempre se presenta como algo malo. Normalmente se te va a presentar como algo bueno, como algo apetecible. Es probable que ni siquiera sea totalmente franco, sino que sea apenas un susurro, sino que sea apenas una sugerencia que te pone a hacer pensar en cosas que tú sabías desde el principio que no deberías prestar atención. Y entonces, eso es lo que nos está diciendo el relato. Se encuentra con un ser que es astuto. Y entonces, este ser que es astuto le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Fíjense, ¿cómo está esta verdad a medias? El Señor no les había dicho esto. El Señor les había dicho, de todo lo que hay pueden comer. Todo lo que hay es para su provecho, es para su bendición. Y lo que hace la serpiente es, bueno, Él te dijo que no comieras de nada, ¿verdad? Y eso es lo que hace el mal en nuestras parejas. Eso es lo que te dijo. Entonces, tienes que estar en un matrimonio que sea aburrido. Tienes que estar en una pareja donde necesariamente tendrías que ser fiel, habiendo tantas
posibilidades de amor en el mundo. Y entonces empieza a desvirtuar un diseño divino, original, creado desde el principio bueno. Y dice, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Fíjate, dice, del fruto del árbol que está en medio del huerto. Y cuando uno lo lee en la Biblia, uno dice, pues, ¿cómo, por qué dice tantos detalles? O sea, ¿qué tiene que ver que esté en medio? O sea, con que dijera que estaba en el huerto o que estaba a un lado, no sé. Pero intencionalmente es un árbol que estaba en medio del huerto porque era fundamental para el huerto, porque era el árbol de la verdad. Y dice antes que estaba el árbol de la verdad y estaba el árbol de la vida. Y si te suena algo, sabrás que Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Por eso el árbol estaba en el medio, porque todo lo demás era accesorio. Pero cuando nosotros quitamos a la verdad de en medio y ponemos cosas accesorias en el medio, la verdad empieza a perder relevancia. Entonces, si nosotros ponemos la apariencia, si ponemos nuestros sentimientos, si ponemos lo que dicen las personas, si ponemos, vamos a empezar a pensar que eso es lo fundamental en nuestro huerto, en nuestra vida. La verdad, que eso que hemos puesto en el medio es la verdad, pero en realidad la verdad ha sido desplazada. Por eso el árbol de la verdad, el árbol del bien y del mal, estaba en el centro, porque era fundamental para el lugar donde vivían ellos. Porque Dios es muy contundente cuando le dice, no comeréis de su fruto porque ciertamente morirán. Entonces, cuando uno lee el hebreo, lo que está diciendo es, podrías morir. Es decir, no vamos a comer de él, ni tampoco lo vamos a tocar, porque si te fijas, ella está añadiendo restricciones, ¿no? O sea, es como si nosotros decimos, Dios nos pide una pareja eh, que sea fiel. Y entonces nosotros decimos, sí, Dios nos pide que sea fiel, pero además que vayamos a la iglesia, además que eso. Entonces le empezamos a poner restricciones y nos empieza a parecer demasiado pesada la carga o el cumplimiento de lo que tenemos que hacer. Y de hecho ella dice, o sea, mientras agrega restricciones, dice, nos podría pasar algo. Y el Señor le dijo, no, si tú comes del fruto de ese huerto, vas a morir. Y luego dice, la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Y aquí sí la serpiente está haciendo eco completo de las palabras de Dios, pero en sentido contrario. O sea, la serpiente está totalmente en contra de lo que Dios dice. Por eso dice antes, era astuta, porque mientras el Señor les dijo, ciertamente morirás, después de que ella le metió la duda, Él dice, ciertamente no morirás. Es más, no solo no morirás, sino que serás como Dios. Y aquí es donde empieza la mayor distorsión y la mayor tentación para la pareja, para esa pareja del principio. No solo no morirás, sino tú podrás definir
qué está bien y qué está mal. Y en ese momento tú podrás ser completamente dueño de tu pareja y de tus pasiones y de tus gustos y de todo lo que quieras hacer con ella. Y entonces puedes dar rienda suelta a todo lo que se te presenta como bueno, que en realidad quiere destruirte. Dice, fíjense cómo viene ese quiebre en ese momento. Y luego dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, espérenme un segundito, aquí llegó alguien más. Ya. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Si se fijan, cuando habla acerca de la posibilidad de determinar qué es lo bueno y lo malo, empieza a dar rienda suelta a sus propias pasiones que curiosamente entran por sus ojos. Y es impresionante que hoy en día tenemos una de las mayores herramientas que todo el día nos está lanzando mensajes a los ojos de gente con ciertas características, con ciertos bienes, de cierta forma, que hablan de cierta manera, que visten de cierta manera. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Dice, ella vio que era bueno y que le era agradable a los ojos. Se empezó a enamorar de esta posibilidad de tomar una decisión por ella misma y olvidarse de lo que Dios les había dado. Es impresionante porque cuando tú ves lo que Dios les había dado en el jardín, cuando tú ves cómo estaban en el Edén, cómo estaban en el paraíso, no puedes entender cómo están coqueteando con una forma mejor de hacer pareja solo por todo lo que empezó a entrar por sus ojos. Y dice, y era deseable. Y después de llenarse, de convencerse, porque yo siempre lo he dicho, parece que esto es un relato de un solo momento, pero ni la conversación con ella duró un solo momento, ni la contemplación de todo esto duró un solo momento. Fueron un tiempo, años y años, o tal vez meses o días de estarte alimentando de algo que te va poco a poco desviando y quitando los ojos de todo lo que tienes, de todo lo bueno que Dios creó para ti, para tu sentido del amor, para tu sentido de pareja, y de repente empiezas a contaminarte con algo más. Y la pregunta que yo siempre hago es, ¿dónde estaba Adán aquí? Que no se dio cuenta nunca lo que su mujer estaba viendo y creyendo. Y eso es lo que pasa hoy en día con los hombres, que tienen demasiado tiempo ocupado para hacer algo más que para darse cuenta de lo que está pasando en su casa y está pasando con su pareja. Hombres que han evadido su responsabilidad y que han dejado de ser guías para ser unos tiranos y que han dejado de amar porque no quieren complicarse la vida. Entonces, está aquí la mujer tentada hace tiempo por el deseo a través de la posibilidad de definir su propio destino, y entonces come. Y dice, y toma del fruto y come, y dio a su marido que estaba con ella. O sea, cuando yo te digo, ¿dónde estaba Adán? ¿Por qué no le dijo, oye, Dios estuvo conmigo, Dios me enseñó, Dios me dijo lo que teníamos que hacer, Dios me dijo que el amor lo teníamos que vivir de esta manera, me dijo que tenía yo que cuidarte, me dijo que tenías tú que amarme, dijo que éramos una sola carne, dijo que teníamos una oportunidad maravillosa para ir caminando hacia el amor, y él estaba ahí, y en vez de decirle eso, simplemente parece que está en un momento de contemplación
y come. Y ya para este momento ya te has dado cuenta seguramente, pero todo lo que yo estoy hablando es exactamente de lo que está pasando con las parejas. La semana pasada nos quedamos en esta posibilidad hermosa de poder tener una esperanza hacia el amor, de poder hacer pareja conforme a lo que Dios nos instruye. Y aquí nos estamos dando cuenta de a lo que nos enfrentamos todos los días, cómo renunciamos, y eso nos pasa mucho, que de repente estamos y ya conseguimos pareja, y yo estuve muy cerca de Dios y dije, sí, Dios, tú ven y restáurame y voy a encontrar, y Él oró por mí, yo oro por ella, y una vez que te juntas con esa persona, simplemente se empiezan a alejar de Dios. Y en algún momento algo se rompe. Y dice, y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Y aquí está a lo que nos habíamos quedado la vez pasada. Y conocieron que estaban desnudos. Dice, pero ya estaban desnudos. Sí, ya estaban desnudos. Pero la mirada que tenían de sí mismos era completamente diferente. Estaban expuestos, pero en el lugar que Dios les había dado. Y de repente se dieron cuenta que al querer ser como dioses, al querer decidir por ellos mismos que estaba bien y que estaba mal, se dieron cuenta que estaban expuestos, pero que le habían dado la espalda a Dios. Y ellos mismos quisieron tapar o remediar a su manera lo que habían hecho. Y dice, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y por qué no recurrieron a Dios en ese momento? ¿Por qué no dijeron, Señor, nos hemos equivocado? Señor, hemos transgredido, nos hemos dado cuenta y queremos volver a ti? Y no solo no hacen eso, sino que ellos creen que ellos pueden remediar lo que habían hecho. Dice, y oyeron al Señor Dios que paseaba por el huerto al fresco día. Y qué bonito, porque sí, es que el paraíso seguía estando ahí. El paraíso seguía a su disposición, pero ellos ya no se sentían parte del paraíso. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y esto ya lo habíamos tocado en otras sesiones. Pero nosotros siempre pensamos que ese llamado debió haber sido un llamado de reclamo, un llamado de enojo. ¿Dónde estás? Yo te enseñé que ibas a tener una mujer para ti, que ibas a tener la posibilidad de amar. Te di entrada al paraíso. No tenías que preocuparte por nada más que por seguir lo que yo te había enseñado. ¿Dónde estás? Pero en realidad es una llamada compasiva la que el Señor te hizo a ti y a mí cuando sufrimos este descalabro amoroso. El Señor no nos dijo, pues ahora paga lo que hiciste. El Señor te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? ¿Por qué decidiste cambiar mi verdad por la tuya? ¿Dónde estás? Y el hombre respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando tenemos una mala experiencia de pareja. Empezamos a recurrir
a un montón de cosas para poder salir adelante. Empezamos a recurrir a salir sin cesar, nos refugiamos en el trabajo, en el ejercicio, en las salidas, en la bebida, en los viajes, en muchos vicios. A veces caemos en depresión y creemos que hay algo que nos va a salvar, pero en realidad estamos huyendo del Señor en el huerto porque nos sabemos desnudos y nos da pena que nos vea. Tenemos esa marca de la vergüenza. Cuando el Señor te dice, ¿dónde estás? Yo no me he ido, yo te estoy esperando. Y dice que Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol del que te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, y ahí sí ya, aquí la voy a dejar, pero me parece una cosa de no creerse. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Y aquí vemos al verdadero Adán, al imperfecto, a un hombre que no da la talla, un hombre que no solamente no se hizo responsable por su mujer y por su pareja, por el amor, por lo que Dios les había dado, sino que prefiere echarle la culpa a ella y decir, pues es que si hubiera funcionado, pero ella fue la que se quiso ir, es que ella fue la que estaba haciendo esto. Es que mira, yo no hacía más que trabajar y bueno, ella fue la que... Aquí tenemos un hombre evadiendo la responsabilidad de lo que había hecho. Y si te fijas, Adán como Eva son roles intercambiables en la pareja, porque a veces quien da oídos al mal es el hombre, a veces es la mujer. Quien evade su responsabilidad, a veces es el hombre, a veces es la mujer. Y casi siempre al final, los dos se echan la culpa. Los dos dicen, es que esto hubiera funcionado si esta persona hubiera. Y esa persona, sí, es que esto hubiera durado si esta persona. Y recuerda, no estamos aquí para señalar lo que no funcionó, sino para echar una mirada al pasado y poder tomar una nueva oportunidad para el futuro. ¿Cómo Dios quiere que tú vuelvas a amar? ¿Cuál es la oportunidad que Él te da? Esta esperanza que en la que platicamos la semana pasada, ¿cómo va a ser? ¿Va a empezar con Dios de la mano? ¿Va a empezar con un propósito? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar hasta que parezca que es más importante mi pareja que Dios? Que parece que cumplimos el requisito de encontrarnos en la iglesia, pero que a partir de eso hay un montón de compromisos que nos alejan del Señor. Cuando a lo mejor alguien tenía una máscara. ¿Qué va a pasar? Tu mujer, le vas a decir a tu esposo, ¿necesitamos volver al Señor? ¿Qué va a pasar cuando Él te diga a ti, ¿no crees que nos estamos alejando de Dios? ¿Cómo va a ser ese momento? Porque lo que sí tengo que decirte es que esos momentos duros en pareja van a venir, se van a presentar. A Dios le encantan las parejas, Él ama a las familias,
pero el diablo las aborrece. Y el diablo no va a descansar. Esa serpiente astuta no va a descansar hasta meterse en tu nuevo hogar, en tu nueva pareja, en tu nuevo noviazgo, en tu nuevo matrimonio. Y no va a descansar hasta que empieces a conversar en tu mente con las dudas y las sugerencias que él te hace. Oye, pero ¿por qué esperar si de todos modos ya nos vamos a comprometer? ¿Por qué tendríamos que esperar? No, es muy antiguo, ¿no? Oye, ¿y por qué yo tendría que tener todo el sustento de la casa? Pues mejor 50 y 50, ¿no? Porque pues, oye, ¿y si mejor no tenemos hijos? Es que hijos son bien caros, ¿no? Y van a empezar a pasar un montón de cosas para que tú empieces a hacer eco de eso que dice la serpiente. ¿Qué va a pasar cuando eso se presente? Ya para ir cerrando, siempre vamos a estar enfrente de esta decisión entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre obedecer y hacer lo que creemos que es lo que es correcto. Es decir, ser nuestros propios dioses. Decir, gracias Señor, ya me restauraste, pero ya me siento bien. Y de aquí para adelante, yo decido con mi pareja cómo manejar mi pareja, mi noviazgo, mi matrimonio. Pero en esa disyuntiva, en realidad estamos eligiendo entre vivir y morir espiritualmente, entre renunciar a esa pareja que siempre hemos anhelado, a ese amor que sigue latiendo dentro de ti, ese amor que tú crees posible, que a veces piensas que ya no vas a poder ver por cualquier circunstancia, pero que ahí está, a renunciar a ese amor o a tener la oportunidad de vivirlo. No importan los años que puedas vivirlo. Siempre es mejor unos pocos años de paz, si es que el Señor nos presta pocos años, que toda una vida en un infierno. ¿Qué pasa con la vergüenza? ¿Cómo quieres vivir? ¿Sin vergüenza? ¿O quieres vivir ocultándote? Porque todos los que hemos traspasado los bordes que Dios nos pone, sobre todo en el noviazgo, tienes que aceptarlo. Dentro de ti hay algo que te dice, no debería estar haciendo esto. Hay algo que te dice, no se siente tan bien como pensé. Y hay veces que quieres parar y simplemente las circunstancias ya no te permiten que pares. ¿Quieres vivir sin vergüenza o quieres esconderte del Señor que te habla y te dice, ¿dónde estás? Yo te restauré, te amé, te di una nueva oportunidad. ¿Dónde estás? Y cuando nosotros hacemos eso, en realidad estamos dejando pasar nuevamente la oportunidad de ser quienes fuimos llamados a ser. Hombres protectores, amorosos, responsables, dignos de una buena mujer, mujeres amorosas que acogen a su familia, que están ahí para ser el sostén emocional y amoroso de su esposo, de sus hijos. Y eso que nos pasa en la vida cotidiana, viene tatuado desde el principio. Y por eso lo estamos viendo hoy. No es que yo te quiera pasar de un punto donde tienes esperanza en el amor, a decir, no, pues yo otra vez ya no quiero tener esperanza. Lo que yo quiero es que nos conozcamos, que tú te conozcas, que sepas qué pasa,
para que estés preparado. Uno se prepara para la batalla no ignorando al enemigo. Se prepara uno para la batalla sabiendo a qué te vas a enfrentar y sabiendo que Dios estará contigo. El fracaso de la pareja casi va a ir intrínseco desde su gestación. Si tú te olvidas que en el centro de ella debe estar Dios. Si renuncias a perseverar, porque el Señor estará contigo, a dar una nueva oportunidad, a hacerlo conforme Él te dice, a dejar de decidir por ti mismo o por ti misma, y a tratar de hacerlo a la manera del Señor. Te voy a poner un video y volvemos a la parte de compartir. Entonces, te lo voy a poner como siempre. Si no hay retro en contrario, sé que lo estás viendo, que se escucha y, bueno, pues volvemos en un ratito. El divorcio está desde el día en que te casaste. Te acompañó a tu boda y todos los demás días, solo que se mantenía en silencio. Con cada acción le fuiste dando cuerda, voz, con cada gesto equivocado, con cada llegada tarde, con cada grito, con cada mentira, lo fuiste alimentando. El divorcio es un proceso lento, lleno de microofensas que van llenando una bolsa que parece que nadie carga, pero se guarda en los cajones del alma. El divorcio se parece a una computadora mal cuidada. Se va estropeando, se va haciendo más lenta, hasta que se comienza a trabar y tú empiezas a buscar soluciones fáciles, limpiezas superficiales, dejas de cuidarla, le das acceso a un virus, entran los espías. Un día decides ponerle clave a la computadora, comprimes las cosas para tener espacio en lugar de borrarlas, de deshacerte de lo que pesa y ya no sirve. Guardas. Pones una carpeta dentro de otra carpeta con nombre extraño, no digerible. Pones ahí archivos viejos, fotos, enojos, cuentas en rojo, historiales de búsqueda vergonzosos. Hasta que decides llevar la computadora a un servicio y te dicen que tienen que restaurarla, que simplemente tienen que borrar todo, reprogramarla. Le tienen que hacer un update y en ocasiones tienen que extirparle el procesador y colocarle uno nuevo. Pero te dan el precio y pues te parece muy alto, te niegas. Tú pides una limpieza, pero no un ajuste entero. Te recomiendan cambiar ciertas piezas, la batería, el disco duro. Es más, tienes que colocarle un nuevo software, pero te abrumas con todas las necesidades. Y ahí aparece el primer pensamiento. Esta computadora no sirve, la tengo que tirar. Y así andamos creyendo que las relaciones son productos desechables. Queridos, el amor no es un laboratorio de pruebas. Es que nos es más fácil tirar que componer. Miren, queridos, me queda claro que nada es para siempre, pero aquello que cuidas dura más. Y el matrimonio es una joya de diario mantenimiento y es tu responsabilidad cuidar. Nadie más se puede hacer responsable de su brillo y de su pulido. Un matrimonio que se ha golpeado el alma por años necesita una cirugía celestial. ¡Frag! No hay enfermedad que no se pueda extirpar si no se pone en las manos del médico de médicos. Claro que da miedo que te extirpen todo lo maligno. Y con justa razón, porque llevas tanto tiempo con ese dolor, que sientes que es tuyo. Hasta has aprendido a vivir con dicho enojo, a punto de no saber ser otra persona sin ese dolor. La operación dura un segundo, pero la recuperación tiene que durar el tiempo que sea necesario. Para rehabilitar un corazón y un matrimonio se necesita la disposición de los dos, de entrega, de paciencia y de dosis masivas de amor. La recuperación
de un paralítico emocional, es aprender a caminar con 4 piernas en sintonía, es aprender a ver con 4 ojos con enfoque, es aprender a soñar con las mismas ganas, pero de que es posible, coño, es posible. Pero a veces no queremos salvar un matrimonio por todo lo que pensamos que tendremos que hacer para salvarlo. Estamos tan cansados, estamos desahuciados y preferimos claudicar, pero ¿quién se atreve a poner a Dios en la ecuación? El resultado, querido, va a ser perfecto. Porque donde hay amor, donde hay fuerza, donde hay valentía para superar el dolor, la traición, lo que sea, se puede mutar radicalmente y puede nacer algo nuevo. Y si lo vuelves a intentar, y si lo vuelven a intentar, una vez más, pero ahora con Dios en la ecuación, pierde todo en la mesa de nuevo. Empezamos de nuevo. Listo, ahí. Muy bien. Si tú estás viendo la sesión grabada, es hora de terminar para ti. Espero que el Señor te haya hablado algo al corazón, que te des cuenta que empezar de nuevo no implica necesariamente restaurar una pareja, pero sí empezar con la convicción de crear una nueva historia de amor para ti, para tu futuro. Yo deseo que el Señor te bendiga, haz un ejercicio de cierre, escribe, ora al Señor y nos vemos pronto.